Bueno, voy a explicar entonces más o menos, bueno, más o menos no, lo voy a explicar el ejercicio integrador que que planteamos para la guía 5. Es así, es dado este circuito que está acá, que en principio está con la llave abierta, se cierra la llave y se empieza a mover con una velocidad que nunca cambia, que siempre es de cero. Y luego, así, con la llave cerrada, entra a esta región. Entonces, lo primero que me pregunta es, obviamente, bueno, esta distancia cumple D sobre B0, es mucho mayor que L sobre R. Bueno, ahora vamos a ver si esto me sirve para algo en algún momento. La corriente en el circuito antes de que ingrese a la zona de campo magnético. Entonces, esto en realidad para mí son dos problemas, que físicamente es lo mismo, pero son dos problemas. Uno que es analizar qué es lo que pasa cuando cierro el circuito y otro que es lo que pasa cuando entra la espira a este sector. Físicamente, el problema van a ver que las ecuaciones son similares, entonces que van a estar relacionadas, pero yo suelo estudiarlo como antes de que entre y después de que entre. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué pasa antes de que entre. Bueno, antes de que entre, cuando yo cierro la llave, comienza a circular una corriente. ¿Por qué comienza a circular una corriente? Porque acá hay una pila. Entonces, si acá hay una fuente de continua, lo que voy a estudiar es el transitorio. Y bueno, entonces hago el recorrido. Bueno, es B, bueno, menos L de I de T es la caída acá. Acá voy de positivo a negativo, de negativo a positivo, perdón, es una subida. Y acá voy con la corriente, o sea que es menos I por R. Todo esto igual a 0. Paso todo de este lado, fíjense que es hermoso, porque esto me queda una ecuación con I, muy sencilla de resolver. No muy sencilla, pero bueno, es una ecuación de primer orden. Pongo las particularidades de este lado, y entonces, bueno, la solución de esta I es una homogénea más una particular, donde la particular está relacionada con esta constante. Bueno, la homogénea es igualar esto a 0, esta ecuación diferencial a 0, la solución es una exponencial decayente. Esto sale integrando incluso, pero bueno, lo puedo sacar directamente con lo que sé de ecuaciones diferenciales, planteando A por E a la alfa t, y cuando despejo alfa, alfa me da menos RL, o sea, la ecuación de dispersión que me queda alfa más R sobre L igual a 0, entonces de acá alfa me queda, ¿qué es esto? Esto es el coeficiente, ¿sí?, del exponente, y es el tiempo, y es la inversa del tiempo de decaimiento. R sobre L tiene unidades de 1 sobre tiempo, L sobre R es el tiempo de decaimiento de la componente homogénea. Y después la particular plantea una constante, entonces su derivada es 0, entonces una constante por RL, entonces planteo acá, I particular es una constante, su derivada es 0, me queda I particular por RL es igual a B sobre L, entonces la I particular no queda otra que sea B sobre R. Entonces la corriente me queda de esta manera. Me queda, todavía no conozco A, ¿no? A depende de las condiciones iniciales. Pero me queda como una componente particular, que es una constante, más una exponencial decayente. Planteo como condiciones iniciales que a t igual 0, la corriente vale 0 porque la llave estaba abierta, y entonces me queda que A vale esto. Entonces, esta es la corriente en función del tiempo. ¿Sí? A ver si ahí la grafiqué. Fíjense que es una exponencial pero negativa, entonces en vez de decayente así, va así, pero cuando los tiempos son muy largos, ¿sí?, esto va a 0, y finalmente esta corriente termina siendo B sobre R. Claro, ¿qué quiere decir B sobre R? Que cuando los tiempos son muy largos, la corriente se estabiliza, y este L comienza a ser un cable. Entonces esto que tengo acá, esta espira que tengo acá, pasa a ser un circuito en continua donde tengo una pila y una resistencia. Entonces la corriente que circula es B sobre R, que es lo mismo que decir que B es igual a I por R. ¿Cuándo son esos tiempos largos? Cuando esos tiempos son mucho mayores que el tiempo de decaimiento.
Es decir, cuando el tiempo es mucho mayor que L sobre R, es decir, que esto realmente va a cero, digamos, que es esto es L sobre R, para que se den una idea en mi gráfico. Entonces, mucho mayor que L sobre R, por ejemplo, sería K. Y bueno, prácticamente la variación de I es muy pequeña y puedo decir que I es una constante. Entonces, cuando T es mucho mayor que L sobre R, puedo decir que la corriente tiende a B sobre R. Y no es casualidad este número que está acá con el que tiene el enunciado del problema. El enunciado del problema me dice que esta distancia dividido B0 es mucho más grande que L sobre R. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que tarda la espira en recorrer esta distancia a una velocidad V0 va a ser mucho más grande que el tiempo de decaimiento. Entonces, ¿qué concluimos? Que cuando llega a esta región, la corriente ya es V sobre R y está estabilizada. Esa es la información que está metida ahí. ¿Todos entienden eso que acabo de decir? Que es como lo más novedoso del problema. ¿O es lo que requiere la interpretación? Sí, se ve. Sí, perfecto. Todos lo ven, ¿no? Nadie necesite que lo repita. Bueno, perfecto. Si no es molesto, lo podrías repetir un poco más. Sí, ahí voy. Máncame. Ay, para un cachito. Lo que yo digo es lo siguiente. Ay, para que abrí el chat y se unió. Lo que yo digo es lo siguiente. Yo sé que la corriente tiene esta fórmula. Cuando el tiempo que está acá es mucho más grande que L sobre R, esto decae mucho, o sea, cuando estoy por acá, es decir, que el tiempo es mucho más grande que su tiempo de decaimiento, la corriente realmente puedo pensar que es constante, que valga B sobre R. Hasta ahí es análisis de esta función. Por otro lado, a mí me dice el problema que esta distancia D no es cualquier distancia, sino que esta distancia D sobre B0 es mucho más grande que L sobre R. ¿Qué me está diciendo ahí? A ver si ven acá lo que digo. Yo sé que esto se mueve en velocidad uniforme, ¿no? Entonces, que el tiempo que recorre en un determinado tiempo a esta velocidad uniforme recorre una distancia V0. Perdón, al revés, a una velocidad V0 recorre una distancia D. Entonces, yo lo que sé es que el tiempo en que tarda en llegar a este punto, si quieren este punto lo llamamos P, el tiempo que tarda en llegar a P es D sobre V0. Ay, paren, cerré que nada. Ay, bueno, todo junto dice. Disculpas. Perdido. Perdón por el sonidito, pero del mouse. Lo voy a alejar de la pantalla si lo escuchan menos. Entonces, este es el tiempo en que tarda en llegar a este punto P. El problema me dice que esta cantidad que está acá, D sobre B0, es mucho menor que L sobre R. ¿Todos ven lo que estoy escribiendo en la pantalla? Sí, ¿no? Es mucho mayor. Bueno, gracias. Ven que estaban viendo bien. Gracias. Mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que estoy acá. Es decir, que la corriente, cuando esta espira llega al punto P, la corriente tiene estos valores que es acá. O sea que la corriente, puedo pensar que en T de P, o sea, cuando llega al punto P, es más o menos B sobre R. ¿Quedó más claro? Ahí sí, sí, sí. Perfecto. Pero te digo que el último que dibujaste no se vio, pero mientras te iba escuchando lo entendí.
Bueno, esto, Eso de la E. lo que estoy diciendo es que sí, porque es como, hay un cuadro ahí que no lo puedo sacar porque no entiendo qué es lo que pasa. Es como un cuadro simbólico. La corriente, cuando llego a este punto P, yo estoy en un sector de la curva, que es donde se establece la corriente, es decir, estoy en este sector de la curva, de la corriente, porque es para tiempos, fíjate que esto que está acá es tiempo, es mucho más grande que L sobre R, entonces puedo decir que la corriente es B sobre R cuando llega al punto P. Por eso es que estaba esa información ahí. Okay. Ay, se lió otra vez. Bueno, no importa. Listo. Bueno, dicho esto, ya paso a la segunda parte del problema, porque yo ya sé cómo fue la corriente hasta que cerré la llave y hasta que llegó acá. Y sé con qué corriente entra acá, que es I sobre R. Entonces, ahora sí analizo lo que me pide el punto B, que es, si siempre el circuito se mueve con B0, eso no es trivial, es súper importante, describa cualitativamente qué ocurre a medida que el circuito ingresa a la zona de campo magnético. Calcule la corriente en cada tramo. Antes de estar haciendo cuentas, ¿qué es lo que ocurre? Esta espira entra, ¿sí? Y al principio entra solo una parte de la espira. Entonces, ¿qué pasa? Esta espira, que es un circuito cerrado, empieza a concatenar flujo de campo magnético. Y como se mueve, ese flujo empieza a aumentar, hasta que entró toda la espira. Una vez que entró toda la espira, y esta región de campo magnético, supongamos la semi-infinita, listo, esta espira ya no sufre variación de flujo de campo magnético. Entonces, esa FEM que se inducía porque aumentaba el flujo de campo magnético, ya no está más. Y entonces vamos a ir a otra fase en que la corriente debería volver a ser la corriente con la que entró, porque esa FEM inducida desaparece. Eso es lo que ocurre cualitativamente. Y eso es lo que tengo que describir con cuentas. Bueno, entonces, como ya dijimos, cuando entra a esta zona el tiempo es muy grande respecto al tiempo propio de decaimiento, cuando entra a la zona, la corriente entra como B sobre R. Bueno, y empieza a entrar. Entonces, al empezar a entrar, empieza a haber un flujo magnético. Un flujo magnético en aumento. Si hay una variación del flujo magnético en función del tiempo, aparece una FEM inducida. Esa FEM inducida es menos de φT. Bueno, que la puedo calcular. En realidad puedo decir que empiezo a contar X de este lado, o sea, como que en esta región semi-infinita, X empieza en donde empieza la región de campo magnético, y entonces, fíjense, a ver si puedo escribir acá. ¿Estamos de acuerdo que la región de campo magnético, la región que concatena flujo, es esta que estoy... ¿Lo llegan a ver o no? Lo que acabo de dibujar. ¿Sí? Bueno, y esto es un rectángulo que tiene lado X, ¿no? Porque va de 0 a X, y alto L, no confundir esta L con esta L, ¿sí? ¿Todos lo ven eso? Sí, sí. Ok. Entonces, el flujo magnético es integrar el campo magnético tiene dirección Z, o sea, Z saliente, en este área XY, ¿no? En este plano XY. Entonces, entre X e Y, y la dirección Z también, normal saliente. Entonces, la Y la integro entre 0 y L, y la X entre 0 y X. Esto es una O, pero debería ser un 0. Entonces, integro y me queda esto que está acá. Ahora, como la FEM inducida es menos la derivada de phi de phi de t es derivar esto que está acá. B0 y L son constante, me da X punto. X punto es la velocidad en X.
Ahora, la velocidad en X me dice el problema que vale V0. Puede haber casos en que la velocidad sea V y que entonces la dinámica del problema se vea como el caso de la barra, ¿se acuerdan de la barra que se movía en las vías? Que la velocidad esa de V dependa de la dinámica, o sea, cambie su dinámica por la fuerza de Lorentz. Pero bueno, en este caso me dicen que es V0, es como que yo fuerzo todo el tiempo a que esta espira se mueva con V0. Si no, tendría que poner V directamente. Una pregunta. Sí. El signo menos que se pone por el flujo, perdón, por la FEM, ¿no la pusiste por Ahora voy. Ok. Ahora voy. Ah. Que tengo que borrar. Si no está en la próxima diapo, porque ya ni me acuerdo, me voy a detener en eso. Es Te hago verdad. una pregunta de lo Sí. último que dijiste de la velocidad. Ujú. Vos agregás el V0, pero al principio tenía V0, pero después de que entra, ¿cómo te aseguras de que sigue teniendo el mismo V0? Me ¿No te lo estás fuerzo frenando? yo, le pongo un motor. Ah, ok. Sí, Es sí. como que agregás una fuerza extra que te aseguras de que siempre tenga la misma velocidad. Exactamente. Si yo lo dejase libre, no, eso no Claro, ocurriría. Tendría una velocidad V que puede ir cambiando con el tiempo. Exacto. ok, genial. Tengo una pregunta que me parece que es como una derivada de esa. Como la forzada que mantenga el V0 constante, entonces vos decís que asumís que después por eso la corriente no va a ser exactamente la misma que era antes de que entrara a la zona de campo magnético. Y no, no, pero no No tiene que debería ver con haber. eso tiene que ver con el Ah, ok. flujo. Ah, ok, ok. Igual, en el caso en que yo dejara libre la velocidad, la corriente y la velocidad estarían acopladas, ¿eh? Ok, En este caso, como yo ok, fijo la ok. velocidad, se desacoplan las ecuaciones. Si no, tengo que Ah, ok, ok. acoplarlas. Sí, Claro, sí. claro, ok. Creo que iba mi Bueno, pregunta. Gracias. no, está bien. Acá, viste, Guadalupe, vos preguntaste sobre el signo. Sí. Sí, bueno, yo le pongo un menos porque acá hay un menos, suponete. ¿Qué significa este menos? O sea, yo digo, bueno, la FEM inducida es esto. Bueno, ¿qué significa ese menos? A ver, de las cuentas, yo sé que el flujo va aumentando. Entonces, el flujo va aumentando, o sea, por definición, la FEM inducida es esto. ¿Qué significa ese menos? Significa que si la normal es saliente, cuando yo recorro el circuito, voy a ir, si la FEM, fíjate que B0 es positiva, L es positiva y B0 es positiva, porque todos son módulos, está diciendo que si yo voy, si esto es negativo, es cuando yo recorro la curva, que sería esta curva que está acá, en sentido, con la regla de la mano derecha, con la normal que yo elegí, que es la normal saliente así, estaría yendo, habría como una especie de pila que está relacionada con la FEM inducida, cuyo signo iría de positivo a negativo. Si esto que está acá me diera B0L, B0 positivo, la FEM inducida sería una pila que tengo que dibujar así. Pero Bueno, una pregunta. sí. Eso va a depender exclusivamente de cómo recorras vos la curva. No, Pero es no, como... cómo recorro la curva es fijo, porque es lo que se llama curva orientada. Sí. La normal, cuando yo calculé el flujo, elegí la normal en Z versor. Terna derecha, y siempre tenés que respetar la terna derecha, ¿no? Yo X y, a ver, veámoslo. Para. A ver, yo estoy eligiendo el siguiente, claro. Ah, mira, tenés razón, invertí la curva. Si yo elijo X, Y, la Z tiene que ir para allá, ¿no? No, X, Y, Z. Sí, la Z tiene que ir para allá. Tenés razón. Tiene un error esto. Entonces, la normal tiene que ser en menos Z. Acá me aparece un menos. Acá entonces me tiene que aparecer un más. Listo.
No, eso es, bueno, menos mal que me dije. Es una curva orientada, ¿no? O sea, es la curva, a ver, igual el signo va a ser el mismo que le pongo. La curva yo la recorro, si la Z la elegí para allá, la curva la recorro así. No, está bien, para porque me estoy haciendo lío. Bancame un cacho. No, es independiente de la terna derecha. Si yo la normal la elegí así, la curva la recorro así. Es así siempre, ¿sí? Sí. Eso quedó, bueno. Entonces, si esto me da negativo, lo que está mal es que acá puse Z, y el campo, a ver, déjame, para que voy a dejar de compartir un poco, y voy a dejar de Pero el grabar. campo no apunta para el otro lado. Ahí está. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Yo tenía como idea fijada que en general siempre que una espira con una corriente entraba en un campo, la corriente inducida tenía que terminar siendo opuesta a la que estaba ingresando, ¿no? O sea, en ese sentido sí quedaría una FEM negativa, pero no sé si esa idea es válida o no. No es válida, porque nada tiene que ver la corriente que está circulando con la corriente que se induce. Es otro proceso. Es como que tenés que separar el problema. Como que una cosa es lo que genera esta pila y otra cosa es lo que se genera. Es como que hay dos pilas y otra cosa es lo que se genera por la variación del flujo. ¿Sí? Ok, buenísimo. No. Sí, está bueno lo que decís. Bueno, no sé. A ver, supuestamente, la particular seguro que es. La particular es B0L B0 sobre R más B sobre R. Esa es la particular. Y la homogénea es A a la menos R sobre LT'. Entonces, yo tengo... A ver, bueno, quiero escribir en un lugar que se vea. Que I T', como les digo, es A, donde es otro A, no es el mismo de recién, ¿no? Menos L R sobre L. T' más la particular, que es menos B0 L B0. Ay, vi el cursor. Pero, no, es este. No quiero escribir más. Acá está. B0 sobre R más... ya sé qué es lo que está pasando. B sobre R. Esa es la solución de la I. Ahora, yo tengo que poner que a T' igual 0 entra como si solo estuviese la pila. B sobre R. Perdón. Ay, Dios. A T' igual 0 entra como B sobre R. Y entonces tengo que poner que A menos BL B0 sobre R más B sobre R vale B sobre R. Sí, está bien, me dio bien, chicos. Esto se va, está bien. Y esta es la solución, está bien. Yo estaba haciendo mal las cuentas. Bueno, a ver, porque tengo el chat que arde. Negativa. ¿Qué es negativo y qué es positivo, chicos? Es una cuestión, ¿sí? ¿Qué es negativo? Nuevamente, voy a volver porque los veo metidos con eso. Paren, porque no puedo... se me superponen todas las ventanas y entonces es un lío. Ventanas que ustedes no ven, entonces me ven a mí peleando con la nada. ¿Qué es positivo y qué es negativo? Es cuando yo tomo la normal hacia afuera, como la tomé yo, con el Z para afuera, o sea, paralelo al campo magnético, olvídense del número Z.
Yo tomé la normal paralela al campo magnético, listo. Olvídense de la variable z, n. Si yo recorro así, si a mí me da positiva la FEM, es que si yo al recorrer así voy a ir de un borne negativo a un borne positivo. Y si a mí me da negativa la FEM, es que yo al tomar la normal así voy a ir de un borne positivo a un borne negativo. En este caso, me dio negativa, quiere decir que cuando yo, tomando la normal para afuera, recorro la curva así, tengo que ir de positivo a negativo. Consistente con el razonamiento que hice de que si entraba, se tiene que generar una corriente para el otro lado. ¿Quedó claro eso? Las dos cosas me están dando lo mismo. Negativa en el sentido de circulación en el que habías decidido que la corriente original era positiva. No entiendo eso, Agustín. A ver, ¿queda claro lo que acabo de decir o no? ¿Siguen ahí? Creo que lo que dice Agustín es que la positiva coincide con la B del circuito original. Y con sentido de corriente se refiere al sentido de corriente de esa B original. Esta corriente. Claro, sí, exactamente. Bueno, y bueno, la corriente esta va para el otro lado. Sí. Ah, ok, Por eso listo. decían ¿Estamos que diciendo era lo negativa. mismo? Ok, listo. Sí. Por eso. Pero es una cuestión de cómo, o sea, es curva orientada y es este el convenio, con la convención de signos. Es normal para afuera, como la elegí yo cuando integré este flujo, elegí una normal para afuera, la llamé Z, pero puede ser N, no importa, olvídense. N. Normal para afuera, recorro así, si la FEM es negativa es que la pila la tengo que poner así, si la FEM es positiva es que la pila la tengo que poner así. Esa es la convención. Bueno, integro y me da esto la corriente y me dio bien, no hay problema. Y ¿Te después... puedo hacer una preguntita de Sí. vuelta con esto de, justamente con el dibujito que vos ponés de la FEM? Sí. Bueno, vos ahí pones cómo tenés que poner la pila con respecto al signo que te dé la FEM, pero vos al ubicarla en tu malla, digamos, el poner el borne positivo o negativo tiene que ver con la corriente original de esa malla. No, no tiene nada que ver con la corriente original. Pero entonces, ¿cómo sabes cómo situarla, digamos? En la malla. Convención, por la convención. Normal para afuera. Normal para afuera. Yo recorro, te voy a dibujar el recorrido a ver si se ve. Yo recorro esto así, Claro. esto es recorrido, ¿eh? Recorrido, Bien. no es corriente. No tiene nada que ver con la corriente. Bien, Recorrido. perfecto. Listo. Entonces tengo que ir, claro. ¿Listo? Bárbaro. Sí, genial, gracias. Pero está buena la discusión para que no se confundan, no tienen nada que ver. Porque imagínense que acá no hubiese una pila y no hubiese una corriente dando vuelta. Que esto entra con corriente cero. Igual se va a generar una FEM inducida. ¿Sí? La FEM inducida tiene que ver con el aumento o disminución del flujo magnético con una determinada dirección del campo magnético. ¿Sí? Entonces, el fenómeno va a contrarrestar ese aumento. Eso dice Lenz. Bueno, entonces, recuerden que acá hay un error de signo porque está mal despejado, ¿sí? Pero acá ya está solucionado y esta me queda la corriente. Bueno, ahora entra toda la espira. Bueno, me quedo así, ahora entra toda la espira. Un tercer paso. Ahora, al ingresar toda la espira, se apaga la FEM inducida y entonces solo actúa esta B. Entonces hay un cambio, ¿no? Como que ¿se acuerdan de ese circuito que conectaba primero a una pila y después conectaba a otra? ¿Sí? Bueno, hay un transitorio. De acá, de alguna manera, se apaga la FEM inducida, porque ya no hay variación de campo magnético, pero entonces aparece un nuevo transitorio.
porque hubo un cambio. Y ahora la ecuación es esta. Ahora, ¿cuál es la corriente original con la que llegó, con la que entró, digamos? Y bueno, la corriente original, yo entiendo, tendería a pensar que cuando entró todo, a ver, ahí es medio, en realidad puedo llegar a pensar que cuando entró, esta ya decae y se estabilizó la corriente, pero eso no es un dato. Pero vuelve a haber un nuevo transitorio, porque es como que yo conecté a una pila que es la FEM inducida más BR, y ahora conecté a una pila que solo es BR. Bueno, resuelvo la ecuación diferencial con esta condición inicial y me da esto. ¿Sí? Que nuevamente para T largo decae, y nuevamente la corriente vuelve a ser B sobre R, que es la corriente estable de este sistema cuando no está ingresando en zona de campo magnético. ¿Sí? Bueno, y lo otro que me pide el problema es obtenga la fuerza que se debe hacer en cada tramo sobre el circuito para que siempre se mueva con velocidad uniforme. Como les decía, yo no estoy moviendo, o sea, este circuito yo lo estoy forzando a que se mueva con velocidad uniforme. Esta velocidad, cuando ingresa, tiende a disminuir. ¿Por qué tiende a disminuir? Porque, a ver, tengo un montón de cosas en el chat. Ahora vuelvo después con eso que preguntas, Lara. Supónganse que circula una corriente así. Si circula una corriente así y hay un campo magnético, entonces va a haber una fuerza, ¿sí?, sobre el tramo, ¿sí?, por el que está inmerso en el campo magnético. O sea, solo sobre este tramo. ¿Por qué? Porque este tramo no está inmerso en el campo magnético. Se puede demostrar que acá y acá, como la corriente circula en sentidos opuestos, las fuerzas se compensan si uno las integra. Pero acá va a haber una fuerza neta que acá no hay. Entonces, esta fuerza se calcula como IT' de I en la dirección menos I, o sea, pienso que circula en menos I versor, vectorial el campo en Z versor. Y dt' es la corriente que circula cuando esto está entrando, y tiene este valor. ¿Sí? En principio yo asumo que circula así, pero puede ser que circule de otra manera, y eso me lo va a dar, digo, que circule para el otro lado, pero eso me lo va a dar el signo de IT'. Así que ni me tengo que preocupar por eso. Y eso va a depender de cómo es el campo, cómo es la velocidad, cómo es la R. Esa fuerza que está ahí me da esto que está acá. Entonces, esta es la fuerza que siente debido al campo magnético. ¿Sí? Debido al campo magnético, yo siento esta fuerza. Entonces, la fuerza que yo tengo que hacer para compensarla, esta fuerza que está acá, y que esto se mueva con B0, es opuesta a esta que está acá. ¿Sí? Tengo que hacer una fuerza opuesta a la del campo magnético. Es una fuerza dependiente del tiempo y en la dirección X. Una vez que entró en todo el circuito, este tramo y este tramo sienten, o sea, yo puedo, cuando yo integro la fuerza sobre todo el circuito, da 0. Entonces no tengo que hacer ninguna fuerza para que se mueva con B0. ¿Ok? Bueno, preguntas. Lara, ¿querés que vuelva lo del signo que preguntaste ahí o no? ¿Siguen ahí? Ah, ok. ¿Entendieron esta parte? ¿No? O sea, piensen que... Ok. Piensen que si Y acá, sí. Perdón. Sí, dale. Pero acá hacemos distinción entre el momento en el que está ingresando y en el que ya ingresó. Sí, porque porque simplemente fíjate, sacar la exponencial, ¿no? no, es que cuando ingresó como circula una corriente
Y la corriente que circula acá y corriente que circula acá es así, la corriente que circula acá es así, te va a dar que acá la fuerza es para allá y acá la fuerza, o la fuerza es para allá, digamos, y acá la fuerza es para allá. O sea, te dan opuestas las fuerzas sobre ambos tramos. Y acá también te dan las fuerzas opuestas sobre ambos tramos. Entonces, cuando las integras se compensan todas, siente fuerza cero. Ah, Pero- claro, la fuerza es únicamente en el momento en el que está transitando de un Acá. medio a otro. Exacto. Y solo en Bien. este tramo, porque Ah, acá y genial. acá se compensan, Claro, es verdad. que es lo que dibujé Perfecto. acá. Pero ahí directamente no sería cero. ¿En dónde es ahí? ¿Acá o Ah, acá? no dije nada, no dije No. nada, no dije. No, porque esta zona no está inmersa en campo magnético, entonces no siente la fuerza de Lorentz. No, pero me confundí la dirección del campo con la de las orillas, ¿no? Ah, ok. Bueno, entonces con esto termino el integrador. ¿Qué hora es? Espérenme un cachito. 12. Bueno. Y pasamos a filtros. Es muy breve lo de filtros. Y Pablo después lo va a ilustrar con un aparato que tiene. No voy a spoilear, así que después él cuenta. Bueno, ¿qué son los filtros? O sea, muchas veces en los circuitos de corrientes alternas es necesario implementar filtros. ¿Por qué? Porque puede haber pulsos de corrientes en general, ¿no? Ni siquiera les estoy diciendo en corriente alterna, en general. Puede haber inestabilidades propias de una fuente, entonces son pulsos de muy altas frecuencias que los necesito limpiar, entonces genero un filtro que me proteja mi equipo, o porque es necesario que el dispositivo funcione a una determinada frecuencia, es el caso de las radios, ¿no? Entonces yo necesito, entonces digo, bueno, esta frecuencia no pasa, que pase esta banda de frecuencia, y entonces escucho la radio, o sea, cuando yo sintonizo, entonces voy como corriendo los filtros. Entonces hay distintos filtros. Filtros pasa alto, es decir, que pasan las frecuencias altas, y filtros pasa bajo, que es que pasan las frecuencias bajas. El pasa alto se suele construir así, ¿no? Se suele construir con un capacitor. Y en general uno puede decir, bueno, yo pongo un condensador acá, un capacitor, y conecto lo que tengo que conectar a esta resistencia en paralelo. Entonces a mí me interesa cómo es la entrada respecto a la salida. Al revés, en realidad la salida respecto a la entrada. Yo quiero que la salida deje pasar solo frecuencias altas. Bueno, vamos a ver si realmente es así. Bueno, el Z del capacitor es menos J sobre omega C. El Z del R es R. La entrada es E0 por E a la J omega T. Entonces, haciendo ley de Ohm, suponiendo que circula una corriente, esto es VE menos I por ZC menos I por ZR. Igual a 0. Donde I es complejo, ¿no? Y a la salida, la tensión a la salida es I por ZR. ¿Sí? Que en realidad el ZR es R. O sea que es I por R. Bueno, donde I es un I0 por I a la J omega T. Y si lo despejo de acá, me queda que I es B dividido ZC más ZR. O sea, esto que está acá. ZC, bueno, si escribo bien como es ZC menos J al omega C, muchas veces cuando uno tiene un complejo dividiendo, lo que hace es multiplicar y dividir por el conjugado, y entonces me queda el conjugado arriba y abajo me queda un número real. O sea que fíjense que el I0, el VE en general, vieron que VE es 0 por E a la J omega T. Entonces, este I0 puede llegar a ser complejo. Y entonces, BS es I por R, o sea que BS es la R por toda esa I0 por I a la J omega T que puse. Acá puse el I0. Bueno, no, es el I0 por I a la J omega T. Si hago los módulos, el módulo de BS es el módulo de esto, el módulo de BE, ahora vemos qué es, y esto es R por el módulo de este dividido el módulo de este.
que si hago las cuentas, me queda así. Es R por el módulo de ZC más R, que es elevar la raíz de la parte imaginaria al cuadrado más la raíz, de la parte real al cuadrado. Y entonces vamos a definir la función de transmisión como lo que sale dividido lo que entra. Y fíjense que ni siquiera nunca tuve que calcular el módulo de B, directamente lo paso dividiendo y me queda que es esta la función de transmisión. ¿Qué quiere decir? Que si yo la dibujo, la función de transmisión es esto que está acá, para frecuencias altas esto se va a 0, y entonces la función de transmisión es 1, pero para frecuencias muy bajas, esto es muy grande, esto que está acá, para frecuencias muy bajas, esto que está acá se hace, para frecuencias altas esto va a 0. Para frecuencias bajas, esto empieza a ser importante, este número, y entonces este número incluso se acerca mucho de 1 y puede llegar a ser 0. Para frecuencias bajas, ¿sí? Este número se hace muy grande, entonces R dividido algo muy grande tiende a 0. Entonces, a frecuencias altas, el condensador no pone resistencia, se comporta como si fuera un cable prácticamente, pero a frecuencias bajas, lo que ocurre es que realmente impide que pase la corriente. O sea, prácticamente no hay tensión acá, es como 0, si yo lo conecto es como 0. Eso lo van a ver en el laboratorio, que van a tener una fuente de frecuencias variables, y entonces pueden ir variando la frecuencia, y cuando le pongan una frecuencia baja, y tienen un condensador y una resistencia, y midan la tensión acá, van a ver que la tensión acá es prácticamente nula, porque la filtró todo el condensador. Pasa abajo es al revés, un filtro pasa abajo es que pasan las frecuencias bajas. Nuevamente planteamos la ley de Ohm acá, entonces es B menos I por ZL menos I por ZR, igual a 0. La caída de tensión acá es I sobre R, la I la despejo y me da esto que está acá, y cuando yo quiero sacar BS es I por R, directamente ya ni pasé a conjugado ni nada, porque como me van a importar los módulos, cuando hago módulo de BS es módulo de B por módulo de este número que está acá. Módulo de R es R, y módulo de lo que está abajo es raíz de R al cuadrado más omega cuadrado de L cuadrado. O sea, si es un número complejo, es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Todo eso adentro de la raíz. Y si yo hago la función de transmisión, la transmitancia, digamos, BS dividido B, lo que voy a obtener es este número que está acá. Que para frecuencias chicas, esto se hace despreciable, y esto tiende a 1, pero para frecuencias altas, esto tiende a 0. Entonces, lo que está ocurriendo es que en frecuencias chicas, la inductancia hace que pase todo, o sea, se comporta como un cable, pero para frecuencias grandes es como que este circuito estuviese abierto. Y si lo pensamos en continua, cuando yo uso corriente continua, veámoslo acá, cuando yo uso corriente continua, la corriente continua tiene una frecuencia omega igual a 0. Entonces, fíjense que esto solo pasa en las frecuencias bajas, pero cuando tengo una FEM de continua que el omega vale 0, la corriente por acá no pasa y me abre el circuito. La inductancia es al revés. Cuando tengo una frecuencia baja, actúa como cable. Y la transmitancia tiene esta forma. Para frecuencias altas baja a 0, y para frecuencias bajas tiende a 1. Por eso es un filtro pasa abajo. ¿Alguna duda con este tema? Miren qué rápido que lo hice. Nada. Es como más teórico, pero... A ver, tengo gente en el chat. Yo tengo una duda, pero medio que Sí. de curiosidad.
sé que existen otros tipos de filtros. Me imagino, por Sí. ejemplo, que si querés filtrar una banda, o sea, que pase solo una banda, pones un pasabajos en serie a un pasaltos y ahí tenés Exactamente, solo una banda de frecuencias. Si querés exactamente. eliminar una banda, ¿cómo lo podrías hacer? O sea, ya sé que es, Ay, no, no, sí, no, pero a ver, sí que no te que lo no nos sé interesa decir como ya, de velocidad. pero sí, te construí, sí, LRs en C en paralelo como corresponde, sí, sí, sí. Para eliminar una banda, no sé cómo hacer para que pase una banda, eso es un RLC en resonancia, pero sí, tendría que pensarlo, con un diodo. Bueno, está bien, pero digamos, totalmente es con un diodo, pero eh, sí, pero no te lo sé resolver rápido, pero porque me falta conocimiento un poco de electrónica. Pero es verdad que la solución es con un diodo, pero bueno, es interesante igual la pregunta. Bueno, lo dejo a Pablo que tiene algo para ilustrar, para en que aquí quiero sacarle yo que... A ver. Pablo, ahí estás, todo tuyo. ¿Qué tal? Bueno, yo lo que les quería mostrar era una aplicación súper simple de un filtro, eh, que es una radio AM, ¿sí? De año, esta creo que es de los 60. Lo que tienen acá es cómo vendría el producto, digamos, sin desarmar, ¿no? Acá está el control de volumen y de encendido, y esta es o sea, yo giro esta perilla y varío la emisora, ¿sí? Cambio de emisora. AM, claro, el dial, exactamente. Bueno, ¿cómo funciona el dial? Entonces, esto, bueno, yo lo desarmé. Esto de acá es la parte del volumen, digamos, o sea, el parlante. Pero eso no es lo que me importa, ¿sí? Yo lo que quiero mostrarles es que, bueno, adentro de esto es un circuito eléctrico, ¿sí? Bueno, primero, ¿qué es esta barra de acá? Esta es la antena, ¿sí? Está dentro de la radio. Esto es ferrita. Es un material ferromagnético a temperatura ambiente, ¿sí? Lo cual es muy loco. Es la razón por la cual yo tengo esta radio, porque yo en Lago 3 quería hacer el experimento del Lago 4 de ferromagnetismo, porque la verdad en Lago 3 ves poco magnetismo y yo me quedé re manija. Pregunté si podía hacer el experimento del Lago 4 de ferromagnetismo, me dijeron que iba a necesitar bajar la temperatura, porque bueno, no les quiero spoilear la experiencia de ferromagnetismo del Lago 4, elíjanla si pueden, es la más linda para mí. Tenés que bajarle la temperatura al material para que sea ferromagnético y puedas hacer el experimento. Entonces tuve que conseguir un material que fuese ferromagnético a temperatura ambiente, y era esto, ¿sí? Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, yo acá lo que voy a hacer es la parte del dial, la voy a conectar a la placa, digamos. O sea, es un tornillo básicamente. Y queda de esta forma,
¿sí? Todo esto que ustedes ven acá, que son como pistas de cobre, son cables, literalmente. Son conductores, ¿sí? Son como un circuito eléctrico, se hace así, se imprime una placa y se va, o sea, todas las conexiones que yo quiera hacer son todos estos caminos que las hago del otro lado. O sea, del otro lado están todos los componentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les hablaba de capacitor cilíndrico, ¿ven que esto es un cilindro? ¿Se ve? Este cilindro de acá. Eso es un capacitor cilíndrico, ¿sí? ¿Está bien? En Lago 3 van a poder jugar con capacitores, resistencias, todo, pero no van a poder hacer su propio circuito. Yo tuve la suerte de hacer un Lago 6 hermoso, donde yo tuve que construir yo y un amigo tuvimos que construir una rueda de filtros para un telescopio en el IAFE, donde trabaja Andrea. De hecho, ahí la conocí a ella. Y tuvimos que hacer un circuito de cero. Todo esto, hacerlo de cero nosotros, programarlo con un Arduino, estuvo espectacular. Esta parte de acá, que era es importante, lo que les quiero mostrar, es el dial. ¿Cómo funciona? ¿Y qué tiene que ver con lo que acaba de explicar Andrea? Entonces, cuando yo giro esta perilla de acá, ¿sí? Lo que está pasando adentro, a ver si puedo enfocarlo bien. ¿Ven que hay algo que gira ahí? ¿Se ve eso? Bien. Bueno, ¿qué es esto que gira? Fíjense que son como placas paralelas, como un montón de placas paralelas. ¿Sí? ¿Y a qué le suena placas paralelas? Capacitor. Sí. Totalmente. Entonces, como explicó Andrea recién, yo puedo usar un capacitor para filtrar frecuencias, ¿sí? Entonces, si yo tengo un capacitor variable, porque yo cuando muevo esto, lo que hago es variar la capacitancia de todo esto, ¿sí? Porque, a ver si se ve ahí, ven que ahí hacen como una intersección, como que las placas se entrecortan entre sí. ¿Se llega a ver eso? A ver. Muy poquito, sí, se ve poco. Pero lo que hago básicamente es, estoy variando la capacitancia, ¿sí? Y esta variación de capacitancia, lo que me hace es directamente elegir la frecuencia que yo quiero, ¿sí? ¿Las acercás y las alejás entre sí? No. En realidad, a ver, este es el ángulo donde se ve. ¿Ves que de este lado, lo giro, hay como placas fijas, ¿sí? De este lado hay placas fijas, ¿se ve? Y las de este lado son móviles. Entonces, lo que hace es hacer que entren las fijas en las móviles. ¿Se ve cuando giro ahí como que algunas entran y otras salen? Sí, se revé. Entonces, eso es lo que varía. Ahí se varía la capacitancia, ¿sí? Porque claramente estoy variando la geometría del capacitor, ¿sí?
que es como un capacitor de muchísimas, son como muchos capacitores en serie, ¿sí? Y cuando lo muevo, meto como más capacitores en serie adentro, ¿sí? Y los voy variando. De hecho, esto varía de una forma como angular, ¿sí? Porque ahí, cuando estoy ahí, por ejemplo, los móviles están en diagonal y los fijos están derechos, ¿sí? Y ahí están todos derechos, ¿sí? Entonces, varía la capacitancia de una forma funcional que tiene que ver con el ángulo de este giro, ¿no? Es la perilla, justamente. ¿Está bien? Entonces, esa es como la primera aplicación, o una de las primeras que yo tengo entendido, de filtro, usar un capacitor para filtrar frecuencias, ¿sí? No sé si lo vieron en Física 2. Esto es una radio AM, no sé si vieron en Física 2 la diferencia entre AM y FM, de por qué por qué la radio AM tiene más alcance que la FM. ¿No te haría falta también un filtro pasabajos? Así filtras una banda. No te entiendo. No, o sea, no importa, o sea, cuando vos estás en un rango de frecuencias, si vos querés filtrar altas o bajas, depende del rango donde estés. ¿Sí? Acá usás el de capacitor, que es el pasa altos. ¿Estoy bien? ¿O estoy al revés? ¿Cómo otra vez? ¿El de capacitor es el pasa altos? Sí. Bien, está bien. No importa. O sea, vos estás en un rango de frecuencia, la AM no escucharía así todas las radios de frecuencia portadora igual a mayores a la frecuencia esa. Claro, es que depende del rango donde estés. La AM se maneja en un rango de varias decenas de kilohertz, ¿sí? Que es una frecuencia baja comparada con la FM, ¿sí? Pero la palabra pasa altos, pasa bajos, no, o sea, es una palabra relativa, ¿sí? No es que no hay universalmente un valor de frecuencia alta y un valor de frecuencia baja. ¿Se entiende lo que digo? Lo que quería decir de la diferencia entre la AM y la FM es, si lo vieron o no sé, es que las frecuencias FM están en el orden de los megahertz y la ionosfera de la Tierra permite pasar esas frecuencias. Entonces vos tenés la Tierra, tenés tu emisor acá, y querés llegar hasta acá, entonces hace esto y no te llega. En cambio, las de AM rebotan en la ionosfera, entonces vos tenés tu emisor acá y querés llegar hasta acá y hace tuki, tuki y llegás. ¿Sí? El tema de las AM es que como vos tenés que modular la amplitud para transportar información, las antenas son muchísimo más costosas. Ah, cursaban con Diana, yo cursé con Diana F2 también. Sí, sí, ella lo explica. Yo lo sé de ella, justamente. Buenísimo. Bueno, era eso, nada más. Mostrarles una aplicación de un filtro. Después, algo re simple es el control de volumen, que es esto de acá. ¿Se escucha el clic?
Sí, se escucha, Pablo. Bien, el clic básicamente es cierro el circuito, ¿sí? Y lo que es esto es una resistencia variable, ¿sí? Entonces, cierro, ahí la resistencia tiene su valor máximo, y a medida que voy subiendo el volumen, va bajando la resistencia, y hay una relación ahí entre la corriente que circula y la corriente que me llega a donde sale el volumen, que bueno, esa parte no tengo ni idea todavía, ¿sí? Estoy aprendiendo para construirme mi propia radio, porque yo quería arreglar esta en realidad, pero hice muchas pruebas y está tan vieja, tan gastada, que no sé cuál es el problema que tiene. O sea, es como... pero bueno, la verdad es que es un proyecto que quedó muerto, porque bueno, me pasaron un montón de cosas personalmente este último año y pico, sobre todo en los últimos meses, y bueno, quedó todo en stand-by, no sé. Pero bueno, era eso nada más, era mostrarles una aplicación súper simple de un filtro, usando un capacitor variable mecánico, o sea, lo varías mecánicamente, eso es re loco, es como re sencillo. Y creo que esto se inventó en los años 30, 40, por ahí. La primera radio fue AM, justamente, FM entró después. Bueno, creo, perdón, no sé si estoy diciendo una pavada, pero vieron que los celulares no tienen radio AM, y creo que es porque los dispositivos para sintonizar radio AM son muy grandes para que entren en la tecnología del celular. Eso es lo que alguna vez escuché. Sí, el problema es las antenas. Mira. Es las antenas, porque vos en AM tenés la amplitud modulada, entonces la información está inscripta en cómo haces variar la amplitud. Entonces vos necesitas un dispositivo que te permita captar variaciones de amplitud, que para FM no. Para FM vos necesitas, o sea, la información está metida en la variación de frecuencias. Okay. Frecuencia modulada, justamente. Entonces no te importa, no necesitas esto de antena, o claro. Incluso las emisoras de AM tienen una antena mucho más grande que una FM. Que FM. Claro, ahí decían, sí, los auriculares, o cualquiera, no solo los auriculares, el cable AUX, el que conectás, actúa de antena en los teléfonos celulares. Para mí claro, es condición necesaria que los teléfonos tengan radio. Claro. No me importa la cámara. Cualquier cablecito, claro. Cualquier cablecito conductor te sirve para una FM, ¿sí? Claro. A diferencia de una AM, que necesitas una antena más polenta. Bueno. Súper interesante, Pablo. A ver, esperen por qué. Bueno, a ver. Tiro una última diapo y con esto terminamos las clases oficialmente. Gracias. Gracias. Bueno. Esta es la última diapo que siempre les ponemos, que los vamos a extrañar, que muchas gracias por acompañarnos, que muchas gracias por entendernos, si bien estamos todos mucho más cancheros con esto de la virtualidad, siempre cuesta un montón, está bueno, porque uno puede dibujar o hacer cosas más precisas y uno está tranquilito en la casa, pero bueno, también es más difícil muchas veces, y cuesta a veces también mantener la atención, y bueno, nada, o sea, uno tiene hijos, perros,
y muchas cosas de fondo, así que bueno, en principio agradecerles, y que bueno, en lo personal, y creo que los chicos también están de acuerdo, fue un lindo grupo, muy activo, que respondió de hecho muy bien al parcial, o sea que yo creo que entienden, que saben, que acompañan, así que estamos muy agradecidos, digamos, como docentes. No sé, Pablo, si quieres decir algo. No, que quería agradecerles que, bueno, como dice Andrea, fue muy activo, de hecho me cuestionaban el factor integrante para resolver una ecuación. Me dio mucha risa porque después estudiando dinámica no lineal, que es la materia que estoy cursando, resolvía un ejercicio de un circuito RC con factor integrante. Me dieron ganas de mostrárselo, pero bueno. Pero sí, los No, noté muy activos, haciendo muchas preguntas. Muy buen curso, la verdad, fue un placer para mí. Pido disculpas si en algún momento, no sé, estuve como tal vez un poco ausente comparado con los otros 2 cuatrimestres, pero bueno, yo sufrí una pérdida muy fuerte este cuatri y bueno, viene por ahí el tema. Así que, nada. Les agradezco porque creo que este fue mi última vez que doy F3, supongo. Porque el cuatri que viene no sé dónde voy a estar. ¿No? Me habían ¿No te asignado. dijeron? No, me habían asignado de ayudante de la materia de Pablo, pero la voy a cursar, así que no puedo ser ayudante y alumno al mismo No, tiempo. está bien, ha pasado, ha ocurrido igual, pero Sí, bueno, no, para mí estuviste impecable, Pablo, a pesar de todo. Así que estoy gracias. sorprendida además. O sea, bueno, en Facu no está, pero Facu no está, no sé si está convaleciente. Así que bueno, sí, no vino hoy porque se sentía mal, creo. Pero ya los va a atender. Bueno, para que dejo de grabar.